Hola, vamos a ver las operaciones que se pueden hacer con vectores. Van a ser tres las operaciones que vamos a ver. La primera será cómo se multiplica por un número, por un escalar, un vector. La segunda, la suma de vectores. Y la tercera, la resta de vectores. Entonces, empecemos por ver cómo se multiplica un vector por un número. Supongamos que tenemos un vector como este, el vector u, y bueno, claramente si yo multiplico por 1 el vector va a ser el mismo. Lo que vamos a hacer es situar el vector en otro sitio. Son vectores equivalentes, son vectores libres, los puedo situar donde yo quiera y en principio vamos a situarle aquí. Bueno, antes de nada recordar que hay un vector especial que es el vector nulo, que es el vector que tiene el mismo origen que extremo, es el llamado vector 0. Esto lo voy a necesitar porque para definir cómo multiplico por 0 un vector me va a dar el vector 0. Es decir, si yo multiplico por 0 el vector u, me sale el llamado vector nulo. Y otro vector que hay que recordar es el vector opuesto. El vector opuesto es un vector que tiene la misma dirección, tiene el mismo módulo, pero el sentido contrario. Entonces así, cuando multipliquemos por -1, el vector que vamos a tener es el vector opuesto. Bueno, en principio, para multiplicar por cualquier número, supongamos que quiero multiplicar por 2 el vector u, voy a obtener un vector que tiene el módulo el doble y la dirección y sentido el mismo. Es decir, para multiplicar por un número positivo, lo único que haré es coger un vector con la misma dirección, con el mismo sentido, y lo único que hay que multiplicar el módulo por ese número. En este caso tendríamos el vector 3u, podríamos tener el vector 3,5u, 4 veces u, y siempre que yo multiplique por números positivos me sale un vector en la misma dirección y en el mismo sentido. En el caso 0, ya lo hemos dicho, es el vector nulo, y en el caso negativo, multiplicar por -1 es el opuesto, multiplicar por -2 es coger el opuesto y multiplicarle por 2. O dicho de otra manera, multiplicar por -2 es hacer un vector que tenga la misma dirección, sentido contrario y el módulo el doble. -2 veces y media u, -3 veces u, -3 veces y media u, etc. Si lo queremos ver en coordenadas, vamos a ver las coordenadas. Este vector claramente es el vector 3, 2. Si multiplico por 1, lo único que voy a tener que hacer es multiplicar por 1 las coordenadas. Y si multiplico, yo que sé, por 2, fijaros que las coordenadas, lo único que tengo que hacer para obtenerlas es multiplicarlas por 2, 6 y 4. Para multiplicar por -2, pues bueno, en coordenadas serían -6, -4, multiplicar por -2. Gráficamente está claro cómo se hace y en coordenadas está claro que es una operación que funciona, digamos, de una manera normal, como uno podía esperar. Esto sería la multiplicación de un vector por un escalar cualquiera. Veamos la suma. Para ver la suma, supongamos que tengo dos vectores, u y v. En principio las coordenadas, luego las veré. Este vector tiene de coordenadas 5, 1 y este tiene de coordenadas 3, 4, y lo lógico y de manera natural será que para sumar dos vectores en coordenadas sume la primera coordenada con la primera, la segunda con la segunda. Hay dos formas de ver geométricamente cómo se suman vectores. Hay un primer método, vamos a verlo, que consiste en llevar el vector, es un vector libre, lo puedo poner donde yo quiera, llevar el vector al mismo origen. Quiero sumar el u con el v o el v con el u, como se quiera. Siempre lo voy a llevar al mismo origen y lo que se va a hacer es construir un paralelogramo con estos dos vectores
y la suma va a ser justamente el vector diagonal de este paralelogramo. Esto es lo que se llama la ley del paralelogramo. Como ya habíamos visto en vectores, la suma de dos vectores, si yo lo viese físicamente como una fuerza que estoy aplicando en esta dirección y sentido, una fuerza que estoy aplicando aquí, si yo aplico esa fuerza, la resultante, la suma de esas dos fuerzas, va a tener una dirección aquí entre medias de las dos y por supuesto más pequeña que lo que sería U y V. Este sería un primer método. Un segundo método, otra forma de verlo, que es bastante habitual, es, en vez de ponerlo con el mismo origen, el vector se pone uno a continuación del otro. Se pone uno a continuación del otro y la suma va a ser unir el origen del primero con el extremo del segundo. Como podéis ver, estos dos métodos son exactamente lo mismo. Si yo construyo el paralelogramo, me da lo mismo decir que para sumar U y V los pongo con el mismo origen y hallo esta diagonal, que decir que bueno, uno pongo a continuación del otro. Este vector U es este vector U, este vector V es este vector U. Por cierto, se ve claramente que me da lo mismo sumar V más U que sumar U más V, es decir, la propiedad conmutativa. Y si lo viésemos en coordenadas, vamos a ver las coordenadas. En este caso tenemos que U es el 5, 1, como habíamos dicho, y el V es el 3, 4. 3, 4. Simplemente, y efectivamente la suma de la primera coordenada con la primera 8, la segunda con la segunda me da 5. Y obtenemos el vector U más V, que es el 8, 5, como decíamos antes. Ahora, ¿cómo vamos a hacer la resta de vectores? La resta de vectores, supongamos que tengo aquí U y que tengo aquí V, en coordenadas este vector sería el 5 menos 2 y este vector sería el 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, el 1, 6. Podemos hacer la diferencia de U menos V o de V menos U. La idea está clara. Si yo conozco ya lo que es la suma, en este caso lo que estoy haciendo U menos V es sumarle a U el opuesto de V. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se haría. Cogemos, necesito el vector menos V y lo que haré ahora simplemente es sumar el U con el menos V, con el método que se quiera. Vamos a hacerlo poniendo uno a continuación del otro. Este era el vector V, a mí el que me interesa es el opuesto y resulta que la resta U menos V, bueno, pues será el origen de U y el extremo de menos V y obtenemos el U menos V, que sería este. Si quisiéramos hacer V menos U, bueno, pues V menos U sería sumar al V el opuesto de U. En este caso, bueno, este es el opuesto de U, el menos U, lo voy a poner a continuación del V, aquí aparece el U, este vector, aquí estaría el menos U, y uniríamos el origen con el extremo. Y obtendríamos el V menos U. Se podría ver la resta de otras maneras. Se podía coger y bueno, darse cuenta de que para hacer U menos V, lo que estoy haciendo aquí es, bueno, poner el vector U. El V sería este que está aquí. Si yo este V lo pusiera aquí, el V, con el origen aquí, el extremo aquí, bueno, se me formaría un paralelogramo y la resta sería esta. Yo creo que es suficiente con, a la hora de hacer operaciones, para hacer U menos V, siempre pensar en el opuesto. Las coordenadas, bueno, pues claramente en este caso si tenemos U, que es el 5 menos 2, y el V, el 1, 6, la resta va a ser la resta natural, 5 menos 1, 4, menos 2, menos 6, menos 8. Y V menos U, bueno, pues será 1 menos 5, que es menos 4, y 6 menos 2 sería 8.
Vamos a ver un ejemplo sencillo de una serie de operaciones con vectores. Supongamos que me dan estos vectores, el u, el v, el w, cada uno con sus coordenadas. Este sería el 2, 1, este sería el -2, -2, y este sería el -1, -3. Y supongamos que me piden que obtenga gráficamente este vector, el 2 veces u menos el 3 veces v más 2 veces w. A este tipo de expresión se le suele llamar combinación lineal, una combinación lineal de estos tres vectores. Una combinación lineal de una serie de vectores es tener esos vectores multiplicado cada uno por un escalar, por un número, y sumarlos. Vale. ¿Qué es lo que haremos en este caso? Bueno, pues en este caso vamos a ir por partes y vamos a ir obteniendo en primer lugar el 2. Vamos a coger un punto cualquiera para hacerlo. Vamos a coger, por ejemplo, este punto, y lo que vamos a ir haciendo es, en primer lugar, necesito el vector 2u. Muy bien, entonces el vector 2u, este sería el vector u, 2 veces el vector u sería este de aquí, y ya tendríamos el 2u. Ahora tengo que hacer el -3v. Este vector es el v. Entonces lo que haremos es poner a continuación el vector -3v. V es este vector, el que va de aquí a aquí. A mí el que me interesa es el -v. El -v iría de aquí a aquí. Y este lo tengo que multiplicar por 3. 2 veces, 3 veces. Bien. Este que está aquí pintado sería el -3 veces v. Y por último tenemos que sumarle 2 veces el vector w. El vector w sería este de aquí. Y si lo quiero multiplicar por 2, obtendría este vector de aquí. Y este sería el vector 2w. Por último, lo que tengo que hacer es sumar estos tres, como os he puesto uno a continuación del otro, todos seguidos. Primero sumaría este con este, y luego, bueno, lo que me dé con el siguiente. La forma de verlo todo seguido es, los voy poniendo, y al final, bueno, pues obtengo el vector que se me pide, que es el que va de aquí a aquí. Por cierto, las coordenadas en este caso serían del vector final 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2. Si lo quiero ver en coordenadas, bueno, las operaciones, bueno, son como las que ya hemos visto antes, y tendríamos que 2 veces u menos 3v más 2w sería multiplicar por 2 el 2, 1. Restar 3 veces el -2, -2. Y sumarle 2 veces el -1, -3. Si hacemos estas operaciones, bueno, pues nos da efectivamente el vector que geométricamente hemos obtenido antes, que es el 8, 2.